Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy quiero agradecer a uno de vosotros, queridos oyentes, haberme sugerido el crimen sobre el que vamos a hablar, quedándonos en tierras patrias para analizar el asesinato de El Jalón. El 24 de abril de 1913, Rodrigo García Jalón acudió al casino del Círculo de Bellas Artes de Madrid, situado en la calle Alcalá, cerca de la calle Sevilla, con la intención de intercambiar 5.000 pesetas por una ficha. «Al sitio al que voy no me interesa llevar dinero», explicó al empleado. Vestía de forma más elegante de lo normal, una americana de rayas, un chaleco y un pañuelo de seda. Terminó la breve conversación con el recepcionista y se marchó. Fue la última vez que se le vio con vida. Vivía en la calle Divino Pastor con uno de sus 2 hijos y una ama de llaves. Tenía 50 años, era viudo y una considerable fortuna le permitía vivir despreocupadamente y dedicarse al juego y a las mujeres, sus 2 grandes pasiones. Al día siguiente la misma ficha regresó al casino. Había cambiado de dueño. Esta vez era una joven muchacha vestida con un moderno vestido azul quien la agarraba con fuerza. A pesar de que estaba prohibida la entrada a las mujeres que no iban acompañadas, la muchacha intentó intercambiar la ficha e incluso trató de sobornar al empleado para conseguir su fin. El recepcionista se negó, ya que el propio García Jalón le había advertido el día anterior que no cambiara la ficha a ninguna persona que no fuera él. La joven se marchó de vacío. El botones Antoñito acompañó a la joven hasta la puerta donde la esperaba un tipo con aspecto chulesco. La joven del vestido era María Luisa Sánchez Noguerol, una mujer de apenas 20 años de edad que trabajaba como planchadora y que había estudiado para ser maestra. Era la primogénita del capitán Manuel Sánchez López, jefe de ordenanzas de la Escuela Superior de Guerra, y tenía 4 hermanos pequeños: Manolita, Manuel, Luis y Julio. La madre, Luisa Noguerol, había abandonado a la familia pocos años antes. Su padre, el capitán Sánchez, era un veterano de guerra. Nacido en La Coruña, había sido condecorado por su actuación en la batalla de Peralejo en el conflicto bélico entre España y Cuba. A pesar de sus méritos militares, también había estado involucrado en altercados violentos y se había arruinado debido a sus deudas de juego. Además, antes de llegar a Madrid, fue acusado de haber provocado el incendio de unos barracones que alquilaba en Galicia a cambio de 20 o 30 céntimos y que había asegurado por 4.000 pesetas. En dicho suceso desapareció un hombre llamado Juan María Pérez Sánchez. El sumario del caso abierto por el juzgado de Puente de Hume fue finalmente sobreseído. Sánchez, que tenía un carácter airado y antecedentes familiares de locura, estaba obsesionado con su hija. Mantenía relaciones sexuales con ella, incluso hubo rumores de que pudo dejarla embarazada en 2 ocasiones y la obligaba a ejercer la prostitución. Por si ello fuera poco, el capitán y su hija también extorsionaban a los jóvenes que se acercaban a la chiquilla. Tenía su vivienda en la misma Escuela Superior de Guerra. Probablemente si Rodrigo García Jalón hubiera sabido todo esto, nunca se hubiera acercado a María Luisa en aquella primavera de 1913. Sin saberlo, puso su vida en un grave peligro. Se encaprichó de la joven en cuanto la conoció. Rodrigo García Jalón y María Luisa Sánchez comenzaron una relación. Ella le había asegurado que era huérfana de madre y que ella y sus hermanos se encontraban en una situación económica complicada, por lo que el viudo se ofreció a cobijarles en su vivienda. El día de la desaparición de Jalón había quedado con María Luisa en el domicilio de ella para pedirle al capitán la aprobación de su relación. El hombre entró en el piso de su pareja y se sentó en el salón de espaldas a la puerta. No pudo ver a su asesino. El primer martillazo que le propinó el capitán Sánchez le dejó inconsciente. El segundo, moribundo. Cuando aún agonizaba, fue metido en una artesa, un cajón de madera utilizado para amasar el pan, y padre e hija le cortaron la cabeza. Acto seguido registraron su cuerpo para ver si encontraban algo de dinero. Únicamente encontraron un reloj, 100 pesetas y la ficha del casino. Manuel Sánchez comenzó a descuartizar el cadáver y pidió a su hija que pusiera una olla de aceite a hervir para camuflar el olor. El veterano de guerra se deshizo de Jalón en poco tiempo.
Tiró sus vísceras por el retrete, emparedó sus huesos y su ropa en la propia vivienda e introdujo la cabeza y otras partes del cuerpo en la olla hirviendo. La desaparición de Rodrigo García Jalón fue denunciada por su hijo Alfredo un día después, el 25 de abril. Él mismo puso el foco de la investigación sobre María Luisa Sánchez, a la que identificó como la muchacha que intentó utilizar la conocida ficha de su padre gracias al testimonio del Botones del casino. La Brigada de Investigación Criminal comenzó las pesquisas por la pista de dicha ficha. Era una práctica habitual en la época, un sustitutivo de una cuenta bancaria, tal vez para evitar preguntas incómodas sobre el origen del dinero. La policía pensó que pudiera tratarse de un secuestro. El comisario Fernández Luna consiguió localizar a la joven. Los agentes la interrogaron, negando ésta saber dónde se encontraba la víctima, y argumentó que la ficha se la había regalado el propio García Jalón. Días más tarde, el caso ocupaba multitud de páginas de la prensa española. Desaparición misteriosa, titulaba ABC el 6 de mayo. Los rumores y distintas teorías se abrían paso en los medios de comunicación. En pocos días el cerco en torno al padre y la hija se fue cerrando. Ambos fueron detenidos, pero fueron puestos en libertad el 10 de mayo. Los interrogatorios no dieron de más y el comisario Fernández Luna pensó que eran más útiles en libertad. Pensaba que tarde o temprano cometerían un error. Las pesquisas dieron resultado cuando un informador le dijo a Fernández Luna que unos soldados de la Escuela Superior de Guerra le habían contado que realizaron obras en el retrete del capitán Sánchez que despedía un hedor insoportable. El capitán les dijo que había tenido que arrojar unos conejos en mal estado y que esa era la razón. Pero no dejó de tirar de la cadena para que se fuese el olor. Y al terminar las obras les dio una propina y les hizo un comentario. «No hace falta que nadie se entere de esta obra menor, no nos metamos en líos». La policía siguió esa pista y analizó la red de alcantarillado. Finalmente el cadáver fue hallado el 21 de mayo. La Brigada de Investigación Criminal, al cargo del comisario Ramón Fernández Luna, había descubierto en la alcantarilla que comunicaba con la Escuela Superior de Guerra restos humanos de pequeño tamaño que resultaron ser de la víctima. Se registró la casa del capitán Sánchez y en el sórdido y desaliñado lugar se observaron señales de reciente manipulación sobre una pared que sonaba a hueco. Se abrió fácilmente un agujero y allí, en un bajante de humos de chimenea, estaban los restos descuartizados de Rodrigo García Jalón y sus ropas ensangrentadas. Como consecuencia de este hallazgo, corrió el rumor de que el cadáver del desaparecido, menos los desperdicios rescatados, había ido a parar a los peroles del rancho de la Tropa. Ramón del Valle Inclán se hizo eco de la creencia popular en sus esperpentos. Lo nacional es dárselo a la tropa en un rancho extraordinario, como hizo mi antiguo compañero el capitán Sánchez, refiriéndose al cadáver. Los acontecimientos se sucedieron muy deprisa. En pocas horas se descubrió la atormentada vida que tenía María Luisa Sánchez al lado de su padre. El 24 de mayo, ABC recogía una serie de declaraciones suyas en las que declaraba que ella y su madre se prestaban mutuo apoyo y defensa ante las crueldades de su padre. Dado el carácter militar del principal acusado, todo pasó a la jurisdicción militar. El 15 de septiembre empezó el juicio. El capitán Sánchez siguió manteniendo su inocencia y acusó a su hija, a la que calificó de degenerada, de ser la culpable de todo. Sánchez Batanero, defensor del capitán, le definía como un psicópata sexual, un erotómano celoso, un besánico perteneciente al grupo de los perseguidos, en un intento de hacerle irresponsable de sus actos. El abogado de María Luisa apeló a que nunca tuvo padre, fue educada para el crimen y obró por miedo insuperable. El 21 de octubre, el mismo diario publicó la sentencia de un Consejo Supremo de Guerra y Marina en la que se dictaminaba que los hechos probados merecen la calificación de delito complejo de robo con ocasión del que resultó homicidio. En consecuencia, el tribunal condenó a Manuel Sánchez López a la pena de muerte y a María Luisa Sánchez Noguerol a 20 años de reclusión temporal, que fueron sustituidos por cadena perpetua en el Tribunal Supremo. Con todo lo sórdido del crimen, hubo quien pidió el indulto del capitán, aludiendo a sus servicios pasados en la guerra de Cuba y a sus hijos, que quedarían solos en el mundo.
Sánchez pidió poder mandar personalmente el pelotón de fusilamiento que lo iba a ajusticiar, pero su petición no fue atendida. Su abogado, Sánchez Batanero, hizo pública la última confesión de su defendido. Ignoraba las relaciones entre Jalón y María Luisa. Esta y únicamente esta fue quien citó a Jalón en la escuela de guerra, creyendo, sin duda alguna, que podía estar a solas con él. Sánchez entró de pronto en la habitación y se encontró a su hija en brazos de Jalón. Ciego de celos y de rabia, se lanzó sobre él, le echó las manos al cuello y le estranguló. La mañana del 3 de noviembre de 1913, 2 tiros en la cabeza y 3 en el corazón acabaron con su vida. Su hija, recluida en un psiquiátrico, falleció 12 años después. El asesinato de El Jalón en la cultura popular. El crimen del capitán Sánchez es una película dramática española de 1985 realizada para la televisión en 16 milímetros y dirigida por Vicente Aranda. Fue protagonizada por Fernando Guillén, Victoria Abril y José Cerro. Pues hasta aquí, queridos amigos, el crimen de hoy, donde si bien es cierto que puede que la hija del capitán Sánchez obrase motivada o movida por el miedo que tenía a su cruel y tiránico padre, es cierto que, sea por una causa u otra, se llevaron la vida de un inocente que su único crimen quizá fue estar enamorado de una joven. Una vez más, por motivos económicos, por motivos de celos, por lo que sea, queda demostrado que en la vida real los monstruos existen.